Estás escuchando Memorias de los y las expobladoras de los fundos Puñir y Releco, una iniciativa financiada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Ríos, a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y ejecutada por la Corporación Entre Lagos y Montañas. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al podcast Memorias de los y las expobladoras de los fundos Puñir y Releco. Mi nombre es Natacha Mancilla, les he estado acompañando durante estos episodios. También hemos estado conversando con diferentes personas, tanto de la organización como también en el próximo capítulo vamos a tener un invitado especial. Saludamos sobre todo y ante todo a la Corporación Entre Lagos y Montañas, que se compone de personas que fueron desplazadas forzadas de los fundos Puñir y Releco en la zona precordillera de la región de Los Ríos durante la dictadura civil-militar y quienes han gestado esta iniciativa. También agradecemos el apoyo del medio de comunicación Somos Noticias para la difusión de este podcast y también de múltiples actividades que anteriormente ha tenido la organización y que en ese sentido Somos Noticias también ha aportado en la visibilización de las diferentes acciones y del proceso, que es un poco por lo que tenemos hoy día como invitado e invitada a Ricardo Contreras, quien es dirigente de la organización, y también a Aldamira Godoy, quien es la presidenta de la corporación, y que queremos conversar un poco sobre la actualidad, en qué va el proceso, qué cosas se han hecho, porque muchas veces el trabajo que realizan las dirigencias es un poco invisibilizado, entonces también es importante dar valor a todas las acciones, al tiempo que involucran los y las dirigentes para poder llevar adelante los objetivos de la colectividad o del grupo. Entonces les damos la bienvenida, les damos un espacio para saludar para que posteriormente vayamos a la sección educativa y después ya a la conversación con ustedes a fondo. Hola a todos y a todas, es un gusto estar nuevamente en este programa. La verdad que para mí es muy importante poder conversar con ustedes y contarles en el proceso en que estamos actualmente. Yo soy Ricardo Contreras, pertenezco a la directiva de la Corporación Entre Lagos y Montañas y después de harto tiempo de intentar poder lograr hacer este tipo de programa, estamos bien contentos por haberlo logrado y esperamos que tenga el éxito que nosotros esperamos. Muchas gracias. Bueno, para empezar entonces vamos a la sección educativa y el día de hoy nos queremos preguntar ¿a qué nos referimos cuando hablamos de justicia? ¿Qué entendemos por justicia transicional? Y además, ¿existe o caberá la posibilidad de una justicia comunitaria ante la impunidad imperante en Chile? Les cuento que la justicia, según la Real Academia Española, la RAE, se define de la siguiente manera: es una idea moral que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Luchar toda mi vida por defender la justicia y libertad. Ese es un ejemplo de lo que podría entenderse o comprender como justicia e incluso como un objetivo, no como un hecho, sino que algo que buscamos que se pueda algún día materializar. Está muy relacionada la justicia con la ley, con el derecho, y además es importante cuando hablamos de legislaciones porque justamente son estas las que definen y regulan cómo se aplica y se entiende la justicia en nuestros diferentes países o en nuestras comunidades o en nuestros territorios. Entonces, cuando hablamos de justicia transicional, ¿a qué nos podremos referir? Por ejemplo, en el caso chileno, pensando en la dictadura civil-militar, y lo que se ha denominado como justicia transicional acá, justamente tiene que ver con un conjunto de mecanismos que se utilizan para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos masivas o sistemáticas que han ocurrido en periodos de conflicto o de tensión, de represión, donde justamente las sociedades llegan a un acuerdo donde tienen que tratar estos temas y también dilucidarlos, esclarecer la verdad y las formas de reparación en los casos cuando existen víctimas. Entonces también es muy importante la justicia transicional porque justamente marca hitos y por otro lado procesos que muchas veces se abren y que es muy complejo solucionar y por lo tanto conllevan décadas incluso para poder lograr un resultado y que no necesariamente es como lo que buscamos las personas cuando levantamos los procesos, pero que sin embargo insistimos para poder lograr
que se evite la repetición de ciertas situaciones y por otro lado combatir la impunidad, que sabemos que en Chile y en otros países latinoamericanos es algo que se ha instalado como norma, ¿no? Uno de los elementos que contiene también la justicia transicional tiene que ver con la memorialización, es decir, también el derecho a la memoria, a construir memoria desde los diferentes colectivos, desde las agrupaciones, las corporaciones en este caso, ya que en cierta medida es el relato que se busca instalar desde quienes exigen justicia, a diferencia del relato estatal que muchas veces niega, invisibiliza o no considera a todos y todas dentro de los procesos, que es el caso del desplazamiento forzado, como lo hemos estado conversando. Entonces, en ese sentido, la justicia transicional también se basa en el derecho internacional, que tiene que ver con los derechos humanos y se centra en las víctimas y sus derechos, específicamente. Los procesos de justicia deben ser específicos a partir del contexto, también tienen que ser inclusivos, tienen que ser centrados en las víctimas con un enfoque de género y por otro lado tienen que integrar profesionales aptos y aptas para poder realizar informes, investigaciones e incluso también en algunos casos se convocan a profesionales internacionales cuando no se da abasto en los países para poder tratar ciertas temáticas. ¿Por qué es importante el derecho internacional en la justicia transicional? Es específicamente porque hay un marco internacional que de alguna manera define qué entendemos por derechos humanos, qué entendemos por crímenes de lesa humanidad y principalmente su relevancia tiene que ver con que no necesariamente en los estados existe jurisprudencia o en este caso existen definiciones propias ante los crímenes de lesa humanidad que además ejecuta el mismo estado, es decir, el estado es el que ejerce la violencia y por lo tanto conlleva en determinadas situaciones a crímenes de lesa humanidad que son importantes. Por eso también es siempre muy relevante poder apoyarnos en el derecho internacional cuando en nuestros países no encontramos los mecanismos o los recursos y las herramientas para poder tratar las temáticas o los procesos de los cuales han sido víctimas muchas personas, como en el caso del desplazamiento forzado actualmente, que sabemos que en Chile no hay jurisprudencia, no hay legislación, tampoco existe una institucionalidad, por lo tanto se abre un proceso completamente abierto a la construcción, es decir, tenemos que construir y presionar al Estado para poder lograr ciertas cosas. Por otro lado, ante la falta de la justicia transicional por los incumplimientos de los estados, muchas iniciativas comienzan a plantear procesos de justicia comunitaria, es decir, cómo las comunidades también podemos generar acciones para avanzar a la justicia o también plantear lo que creemos o queremos por justicia transicional. Esto principalmente se desarrolla a través de iniciativas de la sociedad civil y ustedes saben mucho de eso porque ya han hecho, por ejemplo, el retorno a los lugares donde estaban los poblados, en cierta medida marcar presencia, hacer soberanía ante el despojo del territorio del cual fueron víctimas las personas. Y por otro lado existen cuestiones que tienen que ver con procedimientos, iniciativas metodológicas como este podcast, por ejemplo, que busca justamente a través de una iniciativa comunitaria poder plantear las temáticas que nos importan sobre el desplazamiento y en qué situación estamos. Por otro lado, por ejemplo, está el tema de los memoriales, los sitios de memoria, que también ha sido algo que ustedes han discutido bastante, la posibilidad de hacer un memorial quizás en el Mirador de Puñir, entre otras cuestiones que ante la impunidad del Estado, las comunidades tenemos que pensar cómo podemos generar acciones para plantear el tema de la justicia justamente. Entonces también por eso hablamos de justicia comunitaria, de justicia seca, de justicia transicional, que son diferentes dimensiones de cómo vamos abordando este problema. Por otro lado, por ejemplo, ante procesos de injusticia, se desarrollan a nivel comunitario acciones, por ejemplo, como la toma o la ocupación de un terreno, que sabemos que eso pasó en el caso de Enco, también en el caso de lo que fue el Fondo Arquilhue, ahí también se está haciendo una recuperación a nivel simbólico, pero también material, recuperaron un sitio, que van a hacer actividades comunitarias, etc. Y cuántas otras más que podríamos identificar, que es un poco lo que trataremos hoy día también de ir pensando y de ir reflexionando junto con Ricardo y con Aldamira Godoy.
Entonces vamos a la temática que nos convoca ya a conversar con ustedes, en específico cómo ha sido el avance de todo el proceso que han llevado adelante ustedes. Hablamos en uno de los capítulos anteriores de cómo fue el proceso de creación de la organización, cómo también se encuentran con otras organizaciones, y ya desde el año 2018 al 2024 van 6 años de proceso, de trabajo, de lucha, de cansancio, de decepciones también, porque sabemos que los procesos no son fáciles más en estas temáticas, y claramente tenemos, como por decirlo así, ganadas, pero también a veces un poco complejo. ¿Cómo ha sido para ustedes también llevar adelante la dirigencia durante estos años con respecto a esto que hablábamos de la impunidad, de que no existan herramientas estatales completamente? No sé si alguno quiere comenzar o quiere comentarnos ahí su experiencia. Bueno, la verdad que sí ha sido un camino muy difícil, porque si bien es cierto, somos 8 las organizaciones que se componen de esta lucha del desplazamiento forzado. Siempre comentamos que cada vez que nos reunimos con una autoridad de gobierno o del Estado, tenemos que volver a repetir la historia. Y eso conlleva emoción, conlleva un poco de pena por parte de las personas que dan los testimonios. Y eso golpea un poco el tema de la motivación nuestra, porque volver después de habernos reunido con tanta gente, y también los cambios de autoridad a nosotros nos complican un poco. Por ejemplo, la última entrevista que tuvimos fue con el ministro de Justicia, y hace poco tiempo lo cambiaron. Entonces vamos a tener que volver a pedir nuevamente una audiencia con él o con ella, no sé, y volver a contarle la historia si es que no se han traspasado la documentación o lo que nosotros entregamos. Entonces eso complica un poco el tema. Y es verdad que detrás nuestro hay un grupo de personas que son los socios de la corporación, y que ellos en cierto modo entienden la situación, pero también tenemos que ser súper sinceros, y hay otros que a lo mejor no nos entienden y piensan que estamos perdiendo el tiempo. Y la verdad que es muy difícil poder seguir adelante si no tenemos el apoyo del 100% de la gente que está con nosotros. Pero ese es parte del camino. O sea, nosotros con Alda tenemos claro que es muy difícil lo que nosotros estamos haciendo, pero sí tenemos la convicción de que vamos a salir adelante, que vamos a cumplir con el objetivo. Así es. Así es. Bueno, contarles que el año 2021 presentamos la primera demanda en Chile. La primera demanda por desplazamiento forzado ha sido un proceso ya de casi 4 años, donde hemos presentado pruebas, han ido a declarar algunos socios, y la verdad que ha sido un proceso difícil, pero a la vez estamos marcando un precedente en nuestro país, que eso no deja de ser. No queremos que se vuelva a repetir esto jamás en la vida. Por lo tanto, nosotros creemos y tenemos la convicción que vamos a salir victoriosos de esto. Ahora en enero nos dan una respuesta más, y hasta el momento no ha sido rechazada nuestra demanda. Así es que vamos trabajando paso a paso, convencidos de que sí vamos a obtener lo que nosotros queremos. Uh-huh. Sí, de hecho es muy importante lo que ustedes mencionan, porque claro, hay un proceso que son 6 años, hay agrupaciones de derechos humanos en Chile que llevan décadas luchando, que obviamente han tenido cierto tipo de resultados, no necesariamente los resultados que esperamos, pero sabemos que son procesos largos y que se logran cosas. Una de las dimensiones que también hemos discutido y conversado en estos programas tiene que ver con justamente lo que dice Aldamira, que como en Chile no existe jurisprudencia, como nunca se ha reconocido ni en el informe Rettig ni en el informe Valech, ninguno de los 2 informes de la Comisión Valech, el desplazamiento forzado, ustedes han tenido que empezar de cero. O sea, es como empezar a plantear un tema nuevo y que también abre dimensiones sobre los crímenes de lesa humanidad en la dictadura chilena o en la última dictadura chilena,
que claramente nos convoca y nos interpela a pensar, o sea, qué cosas más no hemos visto o el Estado no ha querido reconocer. O sea, no se consideró que las personas que habitaban estos fundos, que eran 20.000 personas al año 72, que posteriormente son desplazadas casi en su totalidad de los diferentes terrenos, también fueron víctimas de cómo se genera la violencia, de cómo se generan las privatizaciones, cosas que vamos a hablar en el próximo programa también, y que finalmente es relevante porque ustedes marcan un precedente histórico, es decir, abren una dimensión de las memorias que no existían, abren una dimensión histórica que no existía y están apelando también a la justicia para plantear a nivel de la justicia transicional este tipo de cuestiones que no se habían conversado, que no estaban visibilizadas y que incluso, como conversamos en el programa anterior contigo, o sea, como de algún momento a otro ustedes también como organizaciones se empiezan a dar cuenta que eran víctimas de desplazamiento forzado. Sí. Porque no se había cuestionado mucha gente tampoco que tenían derechos y que no podían haber sido tratados como fueron tratados y que todas las personas importan y no porque algunas no hayan estado quizás en un proceso de lucha inmediatamente después de que termina la dictadura o en el proceso no serían como personas dignas de justicia, ¿no? La dignidad también ahí ustedes la están colocando en la escena pública. Sabemos que han hecho un montón de cosas. No sé si quisieran mencionar o repasar las más importantes que a ustedes se les vengan a la cabeza para después preguntarles en qué están hoy día, pero me gustaría como igual hacer un repaso de todos estos hitos, ¿no? La creación de la organización, después hay otras acciones comunitarias, tú mencionaste lo de la demanda, pero después vinieron muchas más, o sea... Bueno, yo lo que recuerdo más eh, y que para nosotros es súper importante porque en enero, si no me equivoco, se va a hacer el lanzamiento del informe del Instituto de Derechos Humanos. Y que dentro de la importancia que es para nosotros, una o requisitos, digámoslo así, por parte de este gobierno fue que teniendo ese informe en la mano, quizás ellos nos podrían ayudar o podríamos decir, ellos podrían ver la opción de cómo tratar el tema de desplazamiento forzado por parte del gobierno actual. Entonces, eso para nosotros es importante. Yo creo que dentro de todas las otras cosas, como la reunión con el presidente Boric, la que mencioné con el ministro de Justicia, pero yo creo que lo que más ha sido como más importante este último año ha sido el tema de poder tener el contacto y el trabajo con el INDH, porque de verdad que ahí ha sido bastante el apoyo que hemos sentido y yo creo que eso es como lo que a mí o sea, lo que yo tengo como hoy día más presente, porque estamos como a puertas de recibir el lanzamiento del informe o en realidad del informe anual del Instituto de Derechos Humanos, donde viene el capítulo del desplazamiento forzado, cosa que no se había hecho antes. Fue un trabajo de mucho tiempo preparar ese informe. Y mañana yo estoy en Santiago porque mañana es el lanzamiento. Mañana a las 10:30 de la mañana en Santiago se va a hacer el lanzamiento del capítulo del informe anual de derechos humanos del INDH. Así es que para nosotros es un logro importante que se haya investigado del Instituto Nacional, que fuimos desplazados, para nosotros es un gran logro. Así es que el 19 de ahora de diciembre también tenemos el lanzamiento de este capítulo en Valdivia, que son cosas importantes para nosotros como corporación. Bueno, recordemos que mañana, como menciona Alda, es 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así es. Por lo tanto, también siempre el lanzamiento se hace en estas fechas para conmemorar. Y por otro lado, es relevante que justamente es primera vez que una instancia estatal realiza una mención al desplazamiento forzado ocurrido en la precordillera de la región de Los Ríos, porque
volvamos a que esto no ocurrió solamente en la comuna de Panguipulli, sino Así que es. en la comuna de Los Lagos, de Futrono. Por lo tanto, es relevante y esperemos que el capítulo también venga consistente, porque se hicieron muchas entrevistas. Muchísimo. Sí. Fue también una presión que se hizo durante todo el año, desde el año pasado, para que esto pudiera ocurrir, porque la primera vez fracasó la instancia, ¿no? Así es. Ahora ya finalmente en este informe va. Y bueno, esperemos que en enero o febrero, cuando ustedes también tengan su asamblea anual, Sí. puedan tener un insumo para presentar a los socios y socias. Y en ese sentido, Ricardo y Alda, ¿en qué están ustedes actualmente? Además de, por ejemplo, el tema con el INDH, ¿en qué está la organización? Sabemos que están preparando asamblea. ¿Cómo se viene eso? Sí, el 15 de febrero tenemos la reunión anual con nuestros socios para contarles los avances que ya hemos partido. Tenemos varias cosas agendadas eh, nos hemos reunido con el, ¿cómo se llama? De alto comisionado. Alto comisionado. Ujú. Y tenemos varias cosas ahí que todavía no nos han dado respuesta, pero esperemos que pronto nos vamos a reunir en varias reuniones que son importantes. Ujú. Claro, lo que tú mencionabas, sabemos que ustedes también han tenido varias reuniones este año con la Comisión Interamericana de Exacto. Derechos Humanos, con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Así ONU, es. y eso es importante porque podrían generarse posibles relatorías internacionales, Esperamos. informes de trabajo, perdón, que justamente van a visibilizar internacionalmente esta temática. Y ha sido, yo creo que muy, muy relevante, porque a pesar de que ustedes tampoco tenían como las herramientas para poder acceder a estos espacios, fueron escuchados y escuchadas Así es. y les han ofrecido, de hecho las han comunicado para tener reuniones, que no es menor. Sí, muy contento por eso, porque de verdad que no esperábamos que ocurriera esto tan pronto. La verdad que yo no tenía mucho, no teníamos cómo llegar hasta ahí y gracias a Dios lo logramos. Nos han enviado varios correos, estamos en reunión con ellos, estamos esperando una pronta reunión importante ya para tomar decisiones, que ellos nos empiecen a informar cómo vamos a seguir trabajando, porque ya estamos de hecho trabajando ya con ellos. Ujú. Súper genial. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, algo que se les quede, que quisieran comentar también, pensando en que están escuchando socios, socias, personas que no conocen además y que probablemente les debe llamar mucho la atención este tema, porque sabemos que no solamente en la región de Los Ríos, en todo Chile hay gente desplazada desde el complejo forestal y maderero Panguipulli, y las personas, a pesar de que no conocían el desplazamiento, tenían información, tenían vecinos que habían llegado desde estas zonas hacia otras localidades. Por lo tanto, ahora como que se le da un nombre, ¿no? Se puede nombrar y hay un entendimiento, que yo creo que eso es súper relevante, porque nos han entregado herramientas también para comprender estas problemáticas. Así que, no sé, me gustaría que pudieran mencionar si hay algo que querrían destacar, algo que quisieran, algún mensaje darle a la gente. Bueno, y por mi parte, yo creo que si bien es cierto, siempre decimos que el camino es largo, eh, los socios que creen en la directiva, que creen en ALDA, siento que ellos siempre nos van a estar apoyando. Nosotros esperamos que el 15 de febrero llegue la misma cantidad de personas que llegaban a las primeras reuniones. Porque si bien es cierto, en la penúltima reunión se habló de que íbamos a tener un gran apoyo de la asamblea, y que a veces no lo sentimos, pero sí tenemos personas que han sido siempre bien leales y han estado siempre con nosotros. Y al escuchar estas cosas que están pasando, que se han conseguido en este último año, que ha sido como el más productivo para nosotros, decirles que algo vamos a lograr, vamos a lograr, y siempre nosotros cuando conversamos el tema decimos por la gente que más sufrió, porque hubieron algunos que sufrieron mucho,
Yo creo que en general todos sufrieron, pero hubo porcentaje de personas que quizás fue más que los otros, pero sin embargo, siempre nosotros estamos pensando en que vamos a lograr algo por toda la gente que compone la corporación y que en cierto modo nos apoya a nosotros como directiva. Ujú. Bueno, yo quiero agradecer, la verdad, quiero agradecer a cada uno de los socios que han estado ahí presentes. A lo mejor las personas que no están, que no creen en este proceso, porque no se les ha informado bien, no saben en el proceso que estamos, y incentivarles a que sigamos en esta lucha. No ha sido fácil para nosotros como directiva, créanlo, que no ha sido fácil, pero creemos y tenemos la convicción que vamos a salir eh, con algo, vamos a salir ganando todo lo que nosotros estamos solicitando. Agradecer al Museo de Memoria de Neltume, que siempre nos ha apoyado también. Agradecer a Robinson Silva, Natacha Mancilla, han sido parte nuestra, han sido parte muy, muy importante para nosotros en esta gran tarea que se nos ha encomendado de investigar, de ir a los lugares, a sacar entrevistas, a conocer nuestra historia, porque de verdad que hasta para nosotros hemos descubierto todos los abusos que les han hecho a nuestra propia gente, y para nosotros ha sido un proceso muy difícil, porque hay testimonios que son desgarradores. Mm. Tendríamos para contar, mucho rato. Agradecer a Somos Noticias, que siempre ha estado presente, que ha estado con nosotros en todo, apoyándonos cuando nosotros le pedimos alguna cuña, alguna nota, sacar alguna noticia. Han estado sin tener y sin pedir nada a cambio, se agradece muchísimo. Y así a mucha gente que anónimamente nos ha estado incentivando, porque esto no es fácil. No conocíamos este proceso, hemos llegado donde estamos, gracias a Dios, investigando y tratando de aprender, que es un proceso difícil. Muchas gracias por tu ayuda, por todo este compromiso que has tenido sin recibir nada a cambio. Se agradece muchísimo la confianza que has puesto también en nuestra corporación. Muchas gracias, de verdad. Ujú. Bueno, darle las gracias también a ustedes, porque sin las organizaciones de la sociedad civil en Chile no tendríamos al menos algunas dimensiones de justicia, Así es. y creemos que siempre es importante que se pueda organizar la gente, exigir sus derechos, porque la idea también es que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Así es. Y que también la redistribución de la riqueza, la redistribución de la tierra en algún momento sea una realidad, porque todos y todas necesitamos vivir en condiciones dignas y que se nos reconozca también los procesos por los cuales hemos pasado, sobre todo las personas que han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad. Y por lo tanto creemos, un grupo de gente grande, que las organizaciones y las corporaciones hoy en día están siendo un precedente relevante e importante para nuestra historia regional, nacional y latinoamericana. Así que les agradecemos, y para ir terminando y para ya ir adelantando el tema del próximo programa, que van a ser las privatizaciones del complejo forestal Limarejo Panguipulli, les quiero contar que principalmente la privatización de los fondos se da en la década del 80 durante la dictadura civil-militar a través de diferentes mecanismos de privatización, pero donde destacan las ventas directas de grandes paños de terreno que pertenecían al SAC o a la Corfo hacia propietarios privados o empresarios privados, a precios ínfimos, que es una cuestión que también hemos discutido mucho. Y solamente para darles un ejemplo a las personas que nos están escuchando, porque esto también es reconocido por las dirigencias, en el caso de los fondos Puñir y Releco, el precio de venta de cada hectárea de terreno fue de 2.708 pesos, más o menos al valor de la época, que actualmente, si hacemos la conversión al 2020, 2023 por ahí, estamos hablando de $60 por hectárea, es decir, casi 60.000 pesos. Y estas tierras primeramente son adquiridas por Juan Dazarola Marchand, que ustedes también ya han investigado sobre él, y que él posteriormente vende estos terrenos a Inversiones Punta Chacaya en 1900, y después en 1990. Y posteriormente en 1991 aparece la familia Luxit, quienes adquieren este terreno a partir de esta fundación, la fundación Luxemburg,
y es así como se hacen propietarios del fondo Puñir, de los fondos Puñir y Releco, y posteriormente realizan el desalojo violento de las últimas personas que habitaban estos lugares. Como podemos interpretar, en algunos casos, posterior a las ventas que realiza el Estado, es decir, cuando el Estado vende o licita estos terrenos, se producen ventas entre empresas, entre propietarios privados, y por otro lado también mencionar que muchas veces son mecanismos que se crean para que a través de diferentes figuras se vayan adquiriendo estas tierras y de alguna manera darles como un estatus legal. Pero que sin embargo cuando revisamos las escrituras de compra-venta nos damos cuenta que los precios van más o menos van entre las mismas escalas, y que finalmente son los mismos señores quienes están detrás. Entonces, a través de fundaciones, de sociedades de tal tipo o de figuras jurídicas empresariales distintas, pero sabemos que quienes están detrás controlando son los mismos de siempre. O sea, estamos ahí con la familia Luxig en el caso de Puñir y Releco, en otros lados los Polman, Peterman, y mencionar que la familia Luxig es una de las grandes propietarias de lo que fueron los terrenos del complejo en la actualidad. Así que eso para ir cerrando, y que el próximo programa les invitamos a escuchar, porque vamos a conversar en detalle cómo se producen todos estos mecanismos y quiénes finalmente también estaban involucrados e involucradas detrás de estas ventas. Nos vamos despidiendo ya entonces. Mi nombre es Natacha Mancilla y me encuentro con Alda Godoy y Ricardo Contreras, quienes son dirigentes de la Corporación Entre Lagos y Montañas. Y ya nos vamos a encontrar la próxima vez para ir finalizando, pero esperamos que nos podamos animar en los próximos meses o el 2025 para tener una segunda instancia de conversación y también ir mejorando de a poco, ya que esto fue bien experimental, pero lo estamos logrando, ¿no? Eso es lo importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Acabas de escuchar el podcast Memorias de los y las expobladoras de los fondos Puñir y Releco, una iniciativa financiada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Ríos, a través de su programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y ejecutada por la Corporación Entre Lagos y Montañas.